Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Voy a tocar un tema muy difícil. El mal en la naturaleza, el mal en la sociedad y el mal individual, el mal en la persona. Bueno, ¿qué es el mal? ¿O qué es lo malo? Lo malo es todo lo que destruye a un ser, lo que perjudica. Vamos a decir que todo ser es perfecto. Y el mal es cualquier imperfección. Por ejemplo, niños que nacen sin ojos deberían de tener ojos. Niños que nacen pegados de la cabeza, los gemelos, que deberían de nacer separados. O algunos que comparten algunos órganos que solamente son uno, como el corazón. Podría empezar diciendo pues que el origen del mal, religiosamente hablando, pues se habla de que hay dos dioses, uno bueno y otro malo. Que este mundo y todos los mundos imaginables son la lucha del Dios bueno contra el Dios malo, y nosotros y la naturaleza quedamos en medio de esa lucha entre los dioses. Bueno, pero esa es la explicación, vamos a decir, popular, y la explicación normal, pero que no satisface a nadie y no aclara nada, porque entonces, ¿qué sentido tiene el ser humano si está a merced, es decir, está a lo que se le ocurre al Dios bueno y al Dios malo? Entonces sería el infierno, aquí sería el infierno. Como de hecho, el infierno es un lugar de tormentos que nunca se acaba. Podríamos nosotros, bueno, ahorita el lugar de tormentos es Turquía, es Siria. Naturalmente que allí ese lugar de tormentos se va a acabar, es decir, los tormentos se van a acabar. Pasados los sismos y habiendo muerto todas las personas que ahorita están en un infierno, enterradas vivas, mutiladas, desesperadas, con hambre, con sed, con frío, con calor, y la soledad de no poderse comunicar con nadie. Bueno, ese es el infierno aquí en la tierra. Entonces Turquía y Siria son el infierno. Ahora, los seres humanos tratamos de luchar contra ese infierno, y es la ayuda humana, el buen corazón de muchas personas de todas las naciones que se juntan para tratar de destruir ese infierno en un lugar de la tierra. Entonces andan los topos mexicanos y otros grupos internacionales tratando de quitar los escombros y de sacar a las personas que están bajo esos escombros, vivos o muertos. Podríamos nosotros decir, bueno, ¿y por qué la naturaleza es así? ¿Por qué destruye o se destruye? Bueno, una explicación completa es que todo lo que pasa en la naturaleza es necesario, y además, viéndolo en todo su tamaño, no destruye nada, nada más modifica a la naturaleza.
El problema está cuando hay seres humanos, pero ahora también los seres humanos somos irresponsables, porque si una familia se hace su casa por pobreza, por lo que ustedes gusten, en una barranca allá de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchos cerros desgajables y altos. Entonces todas las colonias de paracaidistas que se fueron agregando, sus casas están en laderas verticales, pero si no hubiera sismos, ni hubiera huracanes, ni lluvias, pues no pasaría nada, pero cuando llueve de más, se humedece el suelo y se derrumban las casas con todo y habitantes. Y también nosotros producimos los infiernos porque nuestros gobernantes no regulan y no ayudan y no orientan a las personas para que hagan edificios que aguanten los temblores, o en este caso los sismos, que son grandes temblores. El ser humano tiene una culpabilidad de los infiernos que se producen aquí en esta tierra. La naturaleza es la causante de los destrozos, pero viene pues la pregunta terrible. Y al final, Dios es el que hizo este mundo con todas estas fallas. Dios hizo a los seres humanos con incapacidades para protegerse contra las desgracias de la naturaleza. Pues es una pregunta que han tratado de contestar pues todas las religiones. ¿Cómo? Pues tratando de someterse a un Dios y ofrecerle oraciones, sacrificios y ofrendas. Los aztecas creían que el sol se podía morir, que de hecho se va a acabar, pero dentro de 10,000 millones de años. Eso, como dicen por ahí en lo popular, eso le cuelga. Y en su equivocación, pues mataban a los seres humanos sacándoles el corazón vivos, porque pensaban que la sangre humana era como la gasolina para que el sol no se muriera. Y ahora con lo del fuego nuevo acá, nuestros purembes tarascos, pues no sé qué creerían, pero la actividad más importante de todos los tarascos, los purembes, era alimentar hogueras de leña. Entonces ahora, trayendo una reminiscencia de aquello que hacían los purembes en su religión, ahora adoran al fuego, pero pues los purembes creían que haciendo esas fogatas apaciguaban a los dioses y que entonces los iban a tratar bien. No el fuego, sino el fuego para los dioses. Nanakutsi, que es la luna. Tariakuri, creo que es el sol, y así. Yo pues soy algunas palabras en tarasco. Bueno, pero entonces los seres humanos pretendemos dominar a la naturaleza. Si la pretendemos dominar como si fuéramos dioses, entonces se inventó la magia. La magia es que algunas personas tienen poderes por la palabra, conjuros para manejar la naturaleza y también oraciones para manejar a los dioses, que serían los chamanes, los sacerdotes, los brujos y todo tipo de persona que crean que tiene un poder sobrenatural. Y de hecho en las vidas de los profetas, de los santos y de muchas personas, pues pareciera que eso creen,
Les pongo el caso de San Martín de Porres. Un día que crecía un río mucho cerca de su convento, San Martín de Porres fue y se metió al río con la idea de que el sufrimiento que iba a tener ahí, seguramente las aguas frías y a lo mejor piedras y palos que le pegaran, pero que ese sacrificio que él hacía, si Dios lo escuchaba, dejaría de crecer el río. Y así fue. Dios lo escuchó, su fe, y el río dejó de crecer y de destruir. Es lo mismo las enfermedades. Las personas que dicen que tienen poderes de sanación, de imposición de las manos o de oraciones curativas, pues también creen que van a manejar a Dios, los de la magia, como imponiéndose a los dioses, como sobreponiéndose a los dioses. Y los de las oraciones, como controlando a los dioses, en este caso, pues, a Jesucristo y a los santos. Y los santos también, muchos santos así lo han creído. Y Moisés también, cuando estaban luchando contra los amalecitas, levantaba las manos y ganaban, bajaba las manos y perdían. Por lo tanto, Josué y otros le ayudaron a que tuviera siempre las manos levantadas allá en un cerro, para que ganara su pueblo. Y bueno, vamos a decir, padre, pues todas las explicaciones están bien, pero al final, ¿quién es el responsable del mal, de las malformaciones de los individuos, de la maldad en el mundo? Pues miren, les va yo creo que a dar un ataque, pero es Dios. Fuera de Dios no hay nadie. Y en la Biblia, no me acuerdo dónde lo leí, pero Dios dice, yo soy el que hace el bien y el que hace el mal. Nada más que no en el sentido moral, en el sentido de la existencia. Yo doy la existencia y yo la quito. Yo hice el mundo y yo lo puedo manejar como yo quiera y nadie me debe pedir explicaciones. Y todo lo que sucede en el mundo es mi voluntad. Y entonces ya nos dejamos de creer en dos dioses, que en este caso sería el demonio como un dios y Dios, el verdadero, el único. Y también tendríamos que abandonar la magia, porque nadie puede dominar a la naturaleza. Y también podríamos nosotros mismos moderar lo que queremos que suceda en la naturaleza o purificar para que sea la fe la que nos ayude. Bueno, y pongo pues ejemplos. Me decía un señor joven, allá de San José de Chila, que pues se le estaba secando la milpa, tenía una milpa, y que entonces un día se fue y se hincó y se puso a orar, a hacer oración, a pedirle a Dios, a implorar a Dios que lloviera. Y curiosamente llovió, pero solo en su parcela. Ese es un hecho, un hecho. Y asimismo, hay muchos hechos donde la oración consigue lo imposible y son eventos inexplicables y esos no los podemos negar, pero también no podemos negar el sufrimiento del inocente, el fracaso del bueno, el que Dios pida sacrificios, el que haya mandado a su Hijo a sacrificarse por todos nosotros.
La fe no necesita comprensión, la fe necesita obediencia. Y no que seamos tontos, ni no queramos entrarle a las cosas como deben de ser, sino que hay que aceptar que el ser humano no puede explicar todas las cosas. Y también hay que aceptar que si Dios es Dios, todo lo hizo Él. El bien, el mal, la belleza, la fealdad, el dolor, el placer, el sufrimiento, el gozo, todas las cosas, todas juntas las hizo Dios. Y a nosotros nos toca sufrirlas o gozarlas y buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora, las personas débiles, las personas, vamos a decir, que no quieren doblegar su voluntad, entonces pues van a buscar en la magia, en los brujos, en los adivinos, en los agruines, en los curanderos, en los chamanes, en todo ese tipo de personas, un dominio sobre Dios, hasta pues que el pacto con el diablo y que si un amarre, que tu esposo ya no te quiere, entonces ven conmigo, yo hago una oración y te doy un objeto, o tráete un objeto de tu esposo, unos calzones, y voy a hacer un amarre para que no funcione sexualmente solo contigo. Entonces a fuerzas va a caer contigo, porque va a ser impotente con todas las demás mujeres, o viceversa. El hombre que va a hacer un amarre con la mujer que ya no lo quiere, para que lo quiera. Entonces esas son los rebeldes que no saben aceptar que existe el bien y el mal y que uno puede decidirse por el bien o decidirse por el mal, pero que decidirse por el bien no significa librarse del mal. Eso es muy claro. Y los sufrimientos y las limitaciones de esta vida, como la pobreza, la deformidad, las enfermedades, la falta de oportunidades para desarrollarse uno mismo, los fracasos de la vida, bueno, pues todas esas cosas son parte de la vida, son parte de nosotros los seres humanos. Y es cuando la fe se purifica, ya no es la fe interesada que pide y pide y pide, tampoco es la fe miedosa, me voy a ir al infierno. No, es la fe amorosa. Y como dijo Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que suframos en determinados momentos. ¿Por qué? Porque Él quiere. ¿Para qué? Para que nos salvemos. Para eso. Si el sufrimiento no fuera salvífico, salvador, entonces el sufrimiento de Cristo sería una estupidez, una tontería. Y también el martirio de todos los santos, pues también sería una tontería morir por nada, por unas palabras, por una equivocación en los razonamientos. Bueno, amigos y amigas, pueden comentar esto que estoy diciendo, a ver qué les parece. Bueno, aquí mi hermana mandó a hacer unas tazas ahora que se acabó el novenario de mi mamá. Y pues nos regaló a unos poquitos. Y pues qué bueno, porque aquí tengo a mi mamá a mi lado. Bueno, es que ustedes saben que las mamás nunca se olvidan y siempre hacen falta. Mónica Gallardo, buenas noches, padre. Buenas noches, Mónica. Un abrazo muy grande y bendiciones igualmente. Rosa López, buenas noches, padre José. Es una tristeza
Dicen que ya van como 4,000 muertos y predicen que va a ser más de 20,000. Hay que orar por todas esas naciones que están sufriendo mucho. Sí, pues van a ser muchos muertos, no los van a reportar todos porque también los gobiernos tratan de que se reduzcan los daños y las muertes, porque también los gobiernos son culpables por la corrupción en cuanto a las reglas para edificar, pues construcciones que puedan aguantar los sismos, y para que no salga su culpabilidad, pues entonces reducen el número de muertos para pues tratar de engañar a los demás, quitarse una responsabilidad. Kiko, saludos padre, aquí presente desde Sacramento, California. Bueno, Kiko, pues saludos, buenas noches y que Dios te bendiga. Rosa López, Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre, Padre José. Muchas gracias, Rosa López, igualmente para ti. Alex Eli, saludos, Padre, se mira bien, ánimo, Dios nos ama. Sí, sí, pues, tengo una resignación, pero de todas formas, pues, es una pena que no se puede medir, ni... Bueno, a mí nunca me ha gustado el teatro, pues, o la expresión. Me he acostumbrado a sufrir en silencio, calladamente, en la soledad, en no manifestar el sufrimiento hacia afuera. Eso me enseñó mi madre. No causes lástimas. Y bueno, yo lo tomé en serio. Y por eso, y además el padre Nacho, entonces me enseñaron a reservar los sentimientos, a no ser expresivo o muy manifestativo. Y bueno, eso me ha servido bastante. NO, buenas noches. El humanismo es inútil ante ciertas situaciones. En este sueño pasa de todo porque es un sueño. El objetivo es despertar sufrimiento, es querer tener razón. Despertar el sufrimiento. NO, es cierto, todo tipo de razonamientos son inútiles ante una realidad dolorosa, tanto de la naturaleza como de la sociedad, como de las familias y en lo personal. El sufrimiento es un hecho en la naturaleza. Allá todos los seres sufren fríos, hambre, calor, persecución, enfermedades, y los animalitos no pueden expresar nada, por lo tanto, tienen que sufrir calladamente su dolor, se engusanan, los mutilan, se los tragan vivos, etc. María del Rosario Galván, buenas noches, querido padre. Dios le bendiga y lo cuide siempre. Bueno, muy buenas noches a todos, amigos y amigas, o amigas y amigos. Y aquí seguiré pues hablando de algunos temas. Si es cierto, pues vamos a pidiendo por los necesitados de Turquía y de Siria, creo que Siria. Pero como están muy lejos, ¿por qué no ayudamos a alguien que está más cerca? Así como nos gustaría que saquen a una persona de abajo de los escombros, pues también hay personas que viven en la calle, abajo de las basuras. A lo mejor pues no tanto, pero una medicina, una despensa, una visita, un acercamiento. Aquí, no allá. No podemos allá son oraciones, nada más. Pero aquí estamos cerca de los demás, donde podemos practicar lo que quisiéramos practicar allá lejos. Mónica Gallardo, gracias Padre por tan gratas charlas. Buenas noches, gracias a todos ustedes que me animan a tener un sentido en la vida. Buenas noches y que Dios los bendiga.